tengo estos inquilinos que ya venció el contrato, que ya dejaron de pagarme por medio año, por un año. ¿Puedo sacarlos a la fuerza? Pero yo considero que bajo la normativa vigente con la redacción actual del 202 del Código Penal, el inquilino moroso comete delito de usurpación. ¿Es lo mismo desalojar a una persona X de un inmueble que yo le he alquilado a desalojar a un familiar? Uy, me hubiera gustado ser médico, hay derecho médico. Me hubiera gustado ser administrador de empresa, hay derecho financiero y demás. O sea, el derecho te da una respuesta a algo que de repente, digamos, uno dice, no, el derecho no es lo mío. Es que es tan grande, a diferencia de otras disciplinas, que es realmente bien complicado no encontrar una rama que a uno lo enamore o por lo menos le despierte cierta pasión. Siempre tuvo esa, digámosle, suerte de poder trabajar el área que le gustaba, que era el derecho civil. Desde que me enganché con civil, siempre he estado viendo esos temas. Como con las parejas, ¿no? Que dicen, no concretó nada con su primer amor. En lo que es el ejercicio del derecho, yo sí. Por lo menos en nuestro país. Muchos abogados, pocos buenos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ejeput Podcast. Bienvenidos a esta tercera temporada. Un enorme saludo a toda la comunidad jurídica y al público en general que nos está acompañando el día de hoy. Como ya es costumbre, por supuesto que hemos traído un invitado, la crema nata del mundo jurídico. Últimamente hemos traído, es cierto, a algunos invitados especialistas en materia penal, pero, como siempre lo hemos dicho, nuestro compromiso es el conocimiento en general del derecho. Y por supuesto, teníamos también que buscar a un invitado del derecho civil que esté inmerso en los cambios recientes, que conozca, por supuesto, de las principales figuras jurídicas y nos pueda compartir un poco o mucho de sus conocimientos, como siempre ya es característico de este programa, en corto y sencillo. Así que el día de hoy tenemos el agrado de contar con la presencia del doctor Ford Ninamanco Córdoba. Doctor, muy buenas noches. Hola Renzo, muchas gracias por la invitación. A ver, doctor, como me encanta iniciar este programa siempre señalando, la idea es conocerlo un poquito más, empezando por ahí. Conocerlo un poquito más como la persona que hay detrás del abogado que ya es el día de hoy. Así que con ese objetivo siempre me gusta empezar así. Hay personas que no lo conocen, al igual que hay personas que no me conocen o que en general no conocemos a algunos abogados, por más importantes o menos importantes que sean, no se conoce a todo el mundo. Así que la primera pregunta, para ahí sacar algunos temitas de conversación. ¿Cómo usted se presentaría ante una persona que no lo conoce? Pero por supuesto una presentación más allá de simplemente decir, soy abogado especialista en tal materia. Bueno, yo diría profesor universitario. A veces cuando me preguntan a qué me dedico, digo simplemente profesor universitario, ¿no? Aunque hoy en día, a diferencia de años anteriores, me dedico más a la defensa, al ejercicio profesional, a la consultoría especializada en materia de derecho privado. Pero ante tu pregunta, Renzo, yo respondería profesor de Derecho Civil, ¿no? Ya tengo poquito más de 15 años enseñando. Empecé relativamente joven, ¿ya? Y así me identificaría, así te podría ir contestando. Principalmente como profesor. De ahí ya después le haré un par de preguntitas. Claro, claro. Pero, a ver, siguiendo también nuestra línea. Queremos identificarnos un poco más con usted. Queremos saber un poquito más acerca de su trayectoria preprofesional. Así que, una pregunta muy importante para nosotros. Ubiquémonos temporalmente en una época pre-abogado, pre-universitario. Una época escolar, donde aún no es el doctor Ninamanco, donde usted simplemente es todavía un alumno de secundaria. Y ahí, probablemente cuarto, quinto secundaria, pero usted por supuesto nos corregirá si nos equivocamos, pero usualmente en esos años uno empieza con esa pregunta importante de ¿qué voy a hacer con mi vida? Si voy a trabajar, ¿en qué trabajaré? Si voy a estudiar, hay posibilidades económicas de estudiar, ¿qué voy a estudiar? Y es ahí donde le quiero preguntar, ¿cómo usted
termina decidiéndose por estudiar Derecho. ¿Cómo es que le encuentra esta pasión por esta tan hermosa carrera? Bueno, mi padre es abogado. Él me daba la idea, ¿no? Me sugería, pero justo los 2 últimos años de secundaria esas sugerencias se esfumaron y me dijo, bueno, no te vayas a sentir presionado, tú ve que vas a estudiar, no tiene que ser derecho, como te he venido diciendo años atrás, ya tú evalúa y te apoyaremos en lo que finalmente decidas. Pero ya había pues un condicionamiento, ¿no? Y bueno, evaluaba, Claro, revisaba. unos 10 años atrás de condicionamiento y el último año, no, ya no. digamos, ¿no? Entonces yo dije, bueno, aplicaré derecho porque sentía en el colegio que de repente era un poco más hábil o me sentía un poco más cómodo con las letras que con los números, aunque con los números tan malo no era, por si acaso, ¿verdad? Así que cuando postulé a San Marcos, lo hice aplicando a Derecho. Ahora, allí hay una anécdota, ¿no? Que me parece a mí interesante comentar. Por favor, ilústrenos. Yo ingresé por el Centro Preuniversitario de San Marcos, becado, aclarando, por, digamos, algunos exámenes que rendí bien, ¿no? Por la Pre-San Marcos, como se conoce. Pero estando en esa Pre-San Marcos, Renzo, que era el ciclo que llaman extraordinario para escolares, pues yo egresé al colegio el 2001, el 2002 ya estaba en San Marcos, pero durante ese ciclo verano me daba la curiosidad de mirar algunas normas jurídicas esenciales para tratar de ir familiarizándome con lo que iba a ver en la facultad. Y la norma que yo agarro, y con el perdón de los amigos del derecho administrativo, fue la 27444, que fue la ley del procedimiento administrativo general. Yo la revisaba, Renzo, y decía, esto voy a ver en derecho. Estaba asustado. Decía, o sea, esto no me gusta para nada. O sea, la norma, o sea, que el acto administrativo, que sus requisitos, o sea, me parecía muy pesado, muy aburrido. Justo agarra una ley de procedimiento, que en general las normas de procedimiento son un poquito tediosas. Exactamente. En general, no solo el administrativo, sino el proceso penal, civil, laboral, etcétera. Efectivamente, ¿no? Entonces, yo ingresé un poco asustado porque decía, esto va a ser realmente para mí. Y bueno, ya estando en primer año de Derecho, el profesor de Introducción al Derecho, el profesor Ñique Lapuente, tenía un grupo de asistentes justo ese año en que yo llego de Cachimbo. Y justo me toca un grupo de trabajo con asistentes que eran de cuarto, quinto año, ya estaban por egresar, que les gustaba civil. Y es a raíz del diálogo con ellos que yo soy flechado por el derecho civil. Se dio una cosa muy inusual porque fue como amor a primera vista, ¿no? Yo conocí de Cachimbo el derecho civil y bueno, nunca más nos despegamos, ¿no? A ver, pregunta, tal vez para complementar un poco lo que está comentando. Usted mencionó que su padre es abogado. ¿Él en qué se especializa? Él ve más y veía en esos años más derecho público. De hecho, él, un regalo que me dio fue el Tratado de Derecho Penal de Jiménez de Azúa, pero ahí sí ya nada que ver, ¿no? O sea, de cariño lo tiene, pero digamos, no es que sea de una lectura constante. Tal cual, ¿no? Yo ya me dediqué más al derecho civil, pero él me obsequió un libro que a mí me parece valioso y que yo siempre recomiendo, que es Teoría del Derecho de Edgar Bodenheimer. Es un texto de carácter general, claro, un poco introductorio, claro, muy bueno, muy fascinante y que yo lo recomiendo mucho. ¿Nos puede repetir, por favor, el nombre para asegurarnos que todos lo escuchemos bien? Por supuesto, Teoría del Derecho de Edgar Bodenheimer, ¿no? Traducido por Vicente Guerrero en México, ¿no? Edgar Bodenheimer. Le soy sincero, nunca había escuchado de ese autor, no es tan conocido, pero por supuesto, cuando alguien me lo recomienda, al menos hay que darle una lectura de algunos capítulos. Curioso la forma de, bueno, un poquito sugestionado que haya elegido la carrera de Derecho, pero como me gusta decir, uno puede ingresar por miles de motivos, pero lo importante al final es que se enamoró. Exacto. Que se apasionó por alguna rama del derecho, pero encontró su comodidad, su felicidad ahí dentro de la carrera.
Tal cual. Y rápidamente, por lo que me comenta, Sí, adiós, gracias. una pasión por el derecho civil. Tal Ya. cual. Ujú. A ver, ya, entonces usted ya ingresó, así temporalmente ubicándonos un poquito. Ya, por supuesto, entiendo que mencionó San Marcos, ahí era por años, no por ciclos, ¿verdad? Sí, y sigue siendo por años, pero hace poco se ha implementado el programa por ciclos en mi facultad. Y bueno, ya arrancó, me parece que el año pasado, y se está implementando de manera progresiva. Cuando yo estudié pregrado, era anual. Ya. Y, a ver, cuando uno está en la universidad, uno aprende, por supuesto, muchísimo, más allá de lo académico. Porque, por supuesto, nos forman como abogados al menos lo básico, lo justo y necesario para después reforzar por nosotros mismos, por nuestros medios y en el campo laboral, por supuesto. Pero también aprendemos distintas habilidades para bien, o a veces vemos cosas negativas, pero que aprendemos, no voy a repetirlo, y que también es útil. Y en ese sentido, quiero preguntarle si usted recuerda alguna enseñanza o alguna anécdota que le haya servido a usted, que haya aprendido o tal vez visto durante su época universitaria y que pudiera compartir con nosotros. Bueno, yo podría recordar frases, comentarios de varios profesores, ¿no? De varios. Yo podría mencionar rápidamente tres, ¿no? Primero voy a mencionar un comentario de tipo académico, ¿Ya? ¿no? Del profesor Víctor Bolaños, que fue mi asesor de tesis. Yo le tengo gran cariño, gran aprecio. Él fue mi asesor de tesis tanto para la tesis de abogado como para la tesis de magíster. Bueno, él en alguna reunión, ¿no? Porque yo fui su asistente también en la época del pregrado, él comentaba, y yo lo comento en clases, este tema de la simulación del acto jurídico, el negocio jurídico, él Claro. lo comentaba. Simulación, la parte teórica es bien sencilla, el gran problema es la prueba. La parte teórica es muy simple. El asunto es cómo probar una simulación, ¿no? Un comentario más de cara al ejercicio profesional, ¿no? Pero de corte teórico-práctico, digamos, ¿no? Eso siempre lo menciono en clases, es uno de los comentarios que entre otros, que recuerdo de él. Ya saliendo del tema académico, a mí me enseñó en San Marcos también Historia del Derecho, el profesor Rafael Jäger, que es magistrado de la Corte de Lima. Y él decía, y creo que se cumple hasta hoy y viene desde siempre, ¿no? Y creo que no solo en la profesión legal, creo que de manera general, por lo menos en nuestro país. Muchos abogados, pocos buenos. Muchos abogados, pocos buenos. Muy cierto. Decía el profesor Jäger. Y tuve un profesor de Derecho de la Competencia. Yo no veo Derecho de la Competencia, es administrativo económico. El profesor Aro Seijas, que él era de la Universidad Católica, él era un profesor regular de allá. Pero justo el 2006, cuando yo estaba en quinto año, fue a dictar a San Marcos un año. No sé si todo 1 o 2, no lo recuerdo bien, tantos años que han pasado. Pero él siempre decía en sus clases, entre otras cosas, no hagamos al derecho más difícil de lo que es. Entonces, son 3 frases, insisto, de varias, ¿no? Que podría yo mencionar. Podría mencionar más, Renzo, pero no la quiero hacer larga. Me gustó bastante esa última que ha mencionado. No hagamos al derecho más difícil de lo que ya es. Sí. Sí, la verdad, en efecto, hay ciertas instituciones o ciertos casos en particular que nos complican a nosotros los abogados la vida, y no me imagino una situación que de por sí ya es compleja, expresársela a un juez para tratar que nos dé la razón a nuestra teoría y acomplejarlo mucho más. Claro. Y más explicárselo tal vez a un cliente. Tal cual, ¿no? O a los propios estudiantes. Me parece, y así lo he interpretado yo, así lo he manejado yo, el profesor Aro lo mencionaba en el sentido de que si no es tan complicado, si no es tan difícil, ¿por qué complicarse innecesariamente? Como que a veces las abogadas, los abogados tendríamos, como abogados, como defensores, la necesidad de complicarnos mucho, cuando no corresponde eso, ¿no? La cosa se puede explicar con sencillez, con facilidad. Comparto completamente esas palabras. Definitivamente no hay necesidad de complicarnos de manera innecesaria, como bien he dicho. Exacto. Porque no todos los casos son realmente complejos. Algunos es pura probática. Concéntrate en la prueba. No te concentres tanto en lo jurídico, porque lo jurídico es básico.
pero hay otros casos donde sí la discusión más que prueba es jurídica, y ahí sí, complícate dentro de lo necesario. Claro, Dentro o de lo las necesario. mismas instituciones, ¿no? Para Claro. explicarlas en clase. De repente Ujú. algunos profesores, como dicen los más chicos, se rayan demasiado o no se les Sí. entiende, ¿no? Y hay que evitar eso, Oh, ¿no? me imagino que como profesor, un objetivo principal es el dinamismo y que se logre entender el Sí, mensaje. Porque a fin de cuentas, uno puede ser un erudito en una materia, pero de poco sirve si no logro transmitir el mensaje para que mis alumnos entiendan, aprendan, encuentren, puedan compartir la pasión que yo también tengo. Avancemos un poquito más en el tiempo. Ya, ya terminó la carrera universitaria, ya es el bachiller Ninamanco. Y viene un paso difícil en la vida de muchos encaminados abogados, que es la vida laboral. Y ahí viene mi pregunta, ¿cómo fueron sus primeros pasos en la vida laboral? ¿Fue tal vez el CECIGRA, tal vez en un estudio privado? ¿Tuvo alguna ayuda, tal vez de su padre, que si lo pudo ayudar, bienvenido sea? ¿O tal vez usted mismo encontró a través de sus profesores, de sus compañeros, un estudio que le llamó la atención, tal vez sector público, tal vez sector privado? ¿Cómo fueron esos primeros pasos? bueno, yo apoyo de mi padre, de mi mamá, bueno, que en paz descanse, familiar, digamos, no tuve para el asunto de las oportunidades profesionales, laborales, ¿no? Lo traté de manejar por mi lado, ¿no? Con la ayuda de Dios. A mí sí me apoyaron desde luego para estudiar, ¿no? Claro. Porque obviamente hay toda una inversión, por más que la universidad sea pública, ¿no? Eso creo que es bueno mencionarlo. Ahora, yo empecé a practicar primero con un buen amigo y colega, ¿no? Que fue un jefe de práctica profesional, digamos, Jairo Ciesa, cuando él era eh, jefe de asesoría legal en San Marcos. Eso fue hace como 20 años. Luego salí de allí, fui a un estudio en San Isidro. Ese estudio ya no existe, desapareció, ya los abogados se diversificaron por diferentes lugares. Luego estuve en una consultora de ingenieros. Luego estuve en el Poder Judicial, fui asistente de juez. Salí del Poder Judicial, ya estamos en marzo del 2010. Yo salí de la universidad en diciembre del 2007. Entonces, en ese verano del 10, yo renuncio al Poder Judicial. Sentí que ya había, digamos, culminado una etapa de aprendizaje muy importante. Yo al PJ siento que le debo mucho en diferentes aspectos de formación, temas académicos. Y luego me dedico al ejercicio privado y a la enseñanza, ¿no? Yo empecé dictando el año 2010 y estoy en diferentes instituciones hasta el día de hoy, ¿no? Donde ahorita soy profesor ordinario de San Marcos, de UPC y contratado en la Ruiz de Montoya. Digamos, en síntesis, podríamos mencionarlo así. Ahora, yo cuando renuncio al PJ, poco a poco empiezo a dar consultoría, asesoría privada y hasta el día de hoy, ¿no? Tengo un equipo con el que coordino, que trabaja conmigo y nos dedicamos a ver temas de litigios y por mi lado la consultoría, ¿no? Y en este camino que usted mismo se forjó, principalmente saliendo de la universidad, siempre tuvo esa, digámosle, suerte de poder practicar, trabajar en el área que le gustaba, que era el derecho civil. Sí. O tal vez como muchos, por ahí tuvo que ver un poco de penal, por ahí tuvo que ver algo de tributario, o siempre estuvo en el área civil. No, siempre, siempre. Yo tuve esa gran suerte de estar siempre involucrado en los temas que me han gustado. Que le han apasionado. Desde que me enganché con civil hace 23 años, prácticamente, o un poquito menos, siempre he estado viendo esos temas, ¿no? Bueno, esa definitivamente es una gran bendición. Sí. Sobre todo si desde el inicio usted ya estaba seguro que le apasionaba. Sí. Porque, por supuesto, en el camino, me imagino que usted, al igual que yo, hemos conocido personas de que en la universidad tenían un gusto, pero tal vez el rumbo laboral hizo que se inclinen para otro lado. Es muy recurrente. Y bueno, y se terminaron especializando en otra materia, que no tiene nada de malo, igual llegan a ser buenos abogados. Así es. Pero a veces, lamentablemente, cuentan con pena ese
ese camino que tuvieron que separarse de su pasión pensando en ese momento tal vez en poder salir adelante económicamente, que Claro, es importante. exactamente. Igual como creo yo, como con las parejas, ¿no? Que dicen, no concretó nada con su primer amor. Bueno, en lo que es el ejercicio del derecho, yo sí. Ya, y eso la verdad es muy bueno que haya podido mantenerse en ese camino. A fin de cuentas, es lo que lo ayudó a forjarse y ser el abogado que es ahora. Desde esos primeros pequeños pasos hasta ya los pasos mucho más agigantados que ha dado, siendo amicus curiae en la Corte Suprema, siendo bueno, ya lo hablaremos más adelante, estoy adelantando un poquito de información privada que tengo, pero es importante decirlo, ha tenido un camino importante dentro del rubro en materia civil. Así que, bueno, ahora lo conocemos un poco más. Ahora ya sabemos un poquito que usted, al igual que muchos que nos están viendo, al igual que yo, ha tenido, por supuesto, un camino que recorrer, decisiones importantes. Algunas se hicieron fáciles, otras se hicieron difíciles, pero a final de cuentas, este conjunto de decisiones han moldeado finalmente a la persona que es el día de hoy. Así que ahora sí, hablando con el ya formado, el doctor Forni Namanco. Queremos hablar en este segundo momento de este podcast de lo que denominamos en corto y sencillo, donde buscamos tocar temas del derecho que sean temas usuales, cotidianos, términos e instituciones que todo el mundo ha escuchado, que todo el mundo tiene una vaga noción de qué significa. Sin embargo, no lo terminamos de entender plenamente. Lo cual es normal, porque si no estudiamos derecho o no nos especializamos en esa rama, es normal que no lo sepamos todo. E incluso yo se lo digo desde mi ignorancia personal, porque yo siempre lo he dicho y lo reconozco, yo soy penalista. Y como penalista conozco lo básico del derecho civil, pero hay ciertas instituciones tan extensas, tan profundas, que claramente no voy a entenderlo todo. Y para eso, por supuesto, acudimos a un especialista y en esta oportunidad es usted quien nos está acompañando. Así que el primer tema con el que quiero conversar con usted se relaciona a una noticia que hemos escuchado hace no mucho en la prensa, que es más allá del tinte moral que cada uno puede tener, por supuesto. Hemos escuchado la noticia de un hijo que ha desalojado a su madre, una señora de tercera edad, aparentemente inquilina de su hijo, pero eso ya lo conversaremos después. Ahora, acá entra la figura del desalojo. Todos hemos escuchado qué es el desalojo. Básicamente es poder retirar a alguien, a una persona, de un inmueble que es de mi propiedad. ¿Por qué? Porque no cumple los requisitos básicos con los cuales empezó a ocupar esta propiedad. Ahora, yo estoy dando una definición muy propia, probablemente ajena a los libros, pero más o menos tratando de masticarlo para entendernos. Así que primero quería consultarle, ¿qué es la figura del desalojo? ¿Para qué sirve esta figura? Bueno, en sencillo, el desalojo es un mecanismo, como dice su nombre, para desalojar, para retirar a alguien de un bien, sobre la base de que esa persona que se va a retirar, a la que se busca retirar, lanzar, remover del inmueble, no tiene derecho a estar ahí. Entonces, en un proceso de desalojo, lo que se ventila es la persona que está en el inmueble, ¿tiene derecho a poseer? ¿Tiene derecho a estar allí? ¿Sí o no? Ahora, hay un precedente vinculante que regula eso, que es el cuarto pleno casatorio civil, donde podemos extraer una serie de reglas para hacer este análisis. Este desalojo se hace en un proceso sumarísimo. Entonces, el sujeto que se considera con derecho a estar en el bien demanda al que está dentro o a los que están adentro sobre la base de que esos sujetos que están dentro poseyendo legalmente no les corresponde poseer. ¿Les corresponderá o no les corresponderá? Ese es, digamos, el meollo del asunto que el juez civil tiene que evaluar en ese proceso sumarísimo de una sola audiencia de desalojo. Solo para aclarar el tecnicismo, para por supuesto que todos nos entiendan, debemos entender que el proceso sumarísimo es uno de los tipos de procesos civiles que existen, sí, y es el proceso, en esencia, más rápido. El segundo más rápido se supone, ¿no? Porque son 4 procesos.
digamos, donde hay contención, donde hay litigio, ¿no? Entre dos sujetos, controversia, está el proceso único de ejecución, el proceso sumarísimo, el abreviado y el conocimiento. El proceso único de ejecución se supondría es el más rápido y el proceso de conocimiento el más lento. Porque se discuten, se suponen situaciones más complejas. Más complejas a nivel probatorio, fundamentalmente, ¿no? Entonces estamos en uno de los procesos más rápidos que existen. El segundo de 4, ¿no? Porque se limita, como en sus palabras tal vez, se limita a determinar un único punto, que es si las personas que se encuentran en este inmueble tienen derecho a estar ahí o no. En esencia es esto. Sí. Muy bien. Ahora, ya tenemos la noción de qué es el desalojo. Ahora, también a manera sintetizada, ¿cuáles son los motivos por los cuales una persona podría estar dentro de un inmueble sin tener derecho a estar en este inmueble? Bueno, hay múltiples razones, Renzo, ¿no? Claro, de hecho, el cuarto pleno casatorio establece una lista de 6 supuestos y es una lista abierta, ¿no? O sea, pueden aparecer más. Exactamente, números apertus, ¿no? El pleno nunca dice que es cerrado, no es abierto. Y mejor que no lo diga, porque se van a desarrollar más motivos a futuro, siempre ocurre. Exactamente, tal cual. Entonces, una razón es, por ejemplo, yo vendo un inmueble, el comprador no me termina de pagar, le resuelvo el contrato extrajudicialmente por esa falta de pago, entonces tiene que irse. Otra razón es el contrato de arrendamiento que se ha vencido, ¿no? Otra razón podría ser que yo vendí o di algún contrato para que la persona esté dentro y ese contrato resulta manifiestamente nulo, ¿no? O el típico supuesto de un invasor, simplemente, ¿no? Un delincuente, un traficante de terrenos, etcétera, que se mete al inmueble sin tener derecho alguno, ¿no? Entonces, esas son algunas razones que podrían ventilarse en un juicio sumarísimo de desalojo, ¿no? A ver, quiero conversarle tal vez de los que a criterio propio podría decir que son los que más se ven en el día a día. Porque, reitero, si bien es una conversación académica, la idea es dar información que sea lo más útil posible a quien nos escucha. Así que, ¿cuál es el primero que creo yo, y usted por supuesto me corregirá si es que me equivoco, cuál es el más frecuente, diría yo, que es en el que hay un contrato de arrendamiento? Donde yo, dueño, le alquilo, en palabras no tan técnicas, le alquilo a una persona, a una familia, un inmueble, supongamos que el contrato es de 1 año. Termina este año, yo les aviso, oye, no voy a continuar con el contrato, ya retírense. Y ellos simplemente no se quieren retirar. No se quieren retirar. ¿Estaríamos ante un supuesto típico del desalojo? Sí, efectivamente, ese es el supuesto más frecuente. Un inquilino que dejó de pagar o un inquilino que se venció el contrato y no se quiere ir, pagando o sin pagar. En suma, tenemos inquilinos que traicionan lo pactado en el contrato. Esa confianza contractual que generó el contrato, que explica el contrato, es traicionada por lo que se conoce coloquialmente como mal inquilino o inquilino moroso, ¿no? Ahora, si me permites, brevemente. Adelante. Yo tengo una idea muy particular, ¿no? De repente ya en otra sesión, en otra oportunidad lo discutimos. Tú que manejas más la parte penal. Yo soy un convencido, ya lo he dicho en más de una oportunidad, no lo tengo aún desarrollado por escrito, pero yo considero que bajo la normativa vigente con la redacción actual del 202 del Código Penal, el inquilino moroso comete delito de usurpación, porque con su conducta de dejar de pagar, de quedarse con el bien al margen de los términos contractuales, está despojando, privando al arrendador de la posesión mediata. La posesión mediata está reconocida como posesión en el artículo 905 del Código Civil de manera expresa. Entonces, se da, en mi concepto, el despojo de la posesión mediata. Ahora, ¿cuál es la modalidad? Por abuso de confianza, porque el inquilino, con su proceder, ha pisoteado la confianza contractual que explica, digamos, ese contrato, ¿no? Entonces, creo yo que esa lectura penal podría ser interesante, pero, como se dice, en desarrollo.
Es definitivamente para debatir, definitivamente. No lo voy a dudar, me parece muy interesante la posición que tiene. Y justo quería hacerle una pregunta que se relaciona ahí con la usurpación. También para quien nos escucha. Ahí viene una pregunta bastante común, que es, ok, yo di en alquiler mi inmueble, tengo unos inquilinos precarios, tengo estos inquilinos que ya venció el contrato, que ya dejaron de pagarme por medio año, por un año, y viene una pregunta racional que muchas personas se hacen. ¿Puedo sacarlos a la fuerza? Porque el propietario, por supuesto, que va a pensar que está legitimado para actuar, va a pensar, pero es mi propiedad, pero está incumpliendo un contrato, pero yo tengo derecho a estar ahí, él ha perdido el derecho a estar ahí. ¿Puedo utilizar la fuerza para sacarlo? ¿Tendría que hacerlo yo directamente? ¿Puedo ayudarme de terceros o simplemente no puedo hacerlo? Con la lectura imperante de la normativa penal, civil, Renzo, no se puede, porque estaría cometiendo usurpación la persona que va al precario y rompe la posesión precaria sin autorización. Sin embargo, si llevamos hasta sus últimas consecuencias la lectura que he propuesto, ese mal inquilino le ha arrebatado la posesión inmediata y esa posesión inmediata también debería tener una tutela o defensa extrajudicial. Podríamos incluso llegar a hablar de una defensa posesoria. Posesoria, exacto, extrajudicial para ese tipo de situaciones. Si uno hace un poco de análisis comparado, puede encontrar que esto que estamos esbozando brevemente tiene, digamos, un cotejo interesante en el common law, lo que se ve en Estados Unidos, en Inglaterra, en la familia del common law, ¿no? Que el contrato de arrendamiento no se cumple, el inquilino no se quiere ir, de inmediato viene la policía como quien advierte pues una suerte de delito flagrante y que permite pues a la policía actuar de otra manera. Incluso, ¿no?, en algunas series y películas es bastante popular ver de que en la puerta pegan alguna notificación de pronto desalojo en 7 días, 30 días, como que le dan un aviso para o regularizar o irse. Es bastante común ver eso en series y películas. Exacto, ¿no? Y es lo que realmente ocurre en el sistema del common law, ¿no? Y me parece a mí, si entendemos realmente la dimensión de la tutela de la posesión inmediata, debiera ocurrir cosas más o menos parecidas por estos lares. Pero eso es una idea inicial, un planteamiento inicial que te comentaré también, lo he podido compartir con algunos colegas fiscales, profesores de penal y, como tú también lo mencionas, debatido, como que encuentro colegas que ven la idea de manera interesante y con un gesto de aprobación y otros con un gesto de sospecha, esto acá no me cuadra porque no puede ser. Entonces está para el debate, es un tema que tengo pendiente trabajar por escrito y Dios mediante sea pronto. Es que viéndolo desde una perspectiva de economía procesal y también teniendo como última ratio el derecho penal, la idea que usted postula me parece bastante interesante, sobre todo muy útil para volver más práctico el derecho civil en esta figura jurídica que lamentablemente a veces se vuelve lenta. No digo que uno no tenga el derecho, sino que a veces uno quiere rápidamente restituir su bien por X razones y no se puede. Se complica. Ahora, por supuesto, al mismo tiempo, como tal vez una idea así rápida en contra, podríamos hablar de que se podrían generar situaciones que se presten a excesos. Por el hecho de que un privado vaya a tratar de desalojar a una persona, tal vez si hubiera el apoyo de la policía de por medio, podríamos dotar de un poquito más de seguridad o tranquilidad a todo este proceso, como usted bien lo ha mencionado en Estados Unidos, de que ahí la policía interviene. Son, por supuesto, todas estas posibilidades que me agrada el debate. Por supuesto, me agrada el debate, porque a fin de cuentas, el derecho no tiene que ser rígido, tiene que evolucionar siempre y cuando sea una evolución en favor de los administrados, del solicitante, en favor de quien tiene el derecho. Exacto. A exigir determinada figura, pues. Tal cual, ¿no? Pensemos, por ejemplo, el caso de Ana Estrada, ¿no? Es una novedad total. Sí, completamente. Entonces, novedoso. Yo tengo fe en que este asunto va a terminar siendo una novedad más adelante, ¿no? Una novedad, como has dicho, Renzo, coincido contigo, una novedad para bien, no en clave de retroceso. No, por supuesto, porque, reitero, también el tema de Ana Estrada, por supuesto hay un tema moral fuerte ahí detrás,
pero ya tenemos una decisión completamente nueva en el país y que por supuesto va a ser analizada, va a ser estudiada y en el futuro probablemente sea reforzada o tal vez sea criticada, pero eso ya tendrá que ver con la evolución y el progreso de las figuras jurídicas en general. Fíjate allí que en el caso de Ana Estrada, el debate ético-moral es fuerte. Y jurídico, bueno, ya otra historia, ¿no? Pero en este tema de que se asuma que el inquilino moroso es un delincuente, yo creo que el debate moral va a ser bien escaso. Sí, todo el mundo va a estar por supuesto, de acuerdo con la lectura, ¿no? Por supuesto, Sí. nadie los va a ver como pobrecitos, la verdad, sinceramente. Así sinceramente. Es más, el tema, sé que nos escapamos un poquito de la situación, pero el tema de Ana Estrada es cierto que hay una ética, una moral ahí bastante fuerte, pero hay bastante derecho penal de por medio y algo claro que yo tengo como abogado penalista es, el derecho penal es amoral, tiene que ser objetivo. Hay que dejar de lado las situaciones románticas para tomar una decisión lo más correcta posible cuando se trata de la aplicación de las normas. Porque la creación de normas, ahí sí, por supuesto influye la moralidad de la sociedad y de nuestros padres de la patria. Y en el tema, por supuesto, civil no es ajeno a esta situación, pero hay que ser objetivos con lo que se busca y buscar el mejor camino posible. Este era el primer supuesto más común, digamos, de ocupante precario, del desalojo, que es este inquilino que ha vencido el contrato. Lamentablemente, el segundo supuesto más común, reitero, a mi criterio, corríjame si me equivoco, son los famosos usurpadores. Yo soy de Lima, me compro un terreno, no sé, en Marcona, voy al terreno, le construyo muros, le construyo cerco, aún no construyo dentro de una vivienda, pero tengo mi terreno. Yo resido en Lima, regreso en 3, 4 meses y resulta de que han invadido mi terreno, han creado una chocita de esteras y ahí hay 2, 3 personas que ni siquiera viven ahí, sino que lo han construido con la intención de generar una falsa percepción de posesión. O sea, estamos hablando del delito en esencia de usurpación. En este tipo de situaciones, ¿hay alguna posibilidad extra de acelerar que estas personas salgan del inmueble? También tengo que pasar por todo el proceso civil de desalojo. ¿Usted recomienda tal vez ir por el proceso penal de denunciar por usurpación? ¿Cuál sería para usted una respuesta lo más efectiva posible dentro de lo que ya tenemos en nuestro sistema? Bueno, va a depender siempre del caso concreto, ¿no? No siempre no todos el desalojo, son iguales. Exacto, ¿no? No siempre el desalojo va a ser la mejor herramienta. A veces entran figuras como el interdicto de recobrar, en otras situaciones la denuncia penal y aplicar, y esto tú lo conoces mejor que yo, lo del 311 del Código Procesal Penal, ¿no? Esto de la administración provisional, el desalojo preventivo, ¿no? Entonces, yo creo que si el delito es demasiado evidente, por decirlo de alguna manera, cuasi flagrante, de repente la vía penal y el 311, el Código Procesal Penal, podrían jugar un rol un poco más expeditivo, ¿no? Pero en situaciones que implican un contrato, yo creo que ahí el tema penal se difumina bastante. Sí, eso es cierto. ¿No? O la probanza, de repente, si hubo el despojo, no es tan claro. Y de repente en la vía civil, donde el estándar probatorio no es el estándar penal del más allá de toda duda razonable, en civil se suele decir que se maneja la prueba prevaleciente, es un estándar menor, de repente ahí la vía civil se muestra un poco más idónea, ¿no? Entonces va a depender siempre del caso concreto, sí. Ahora, es una pregunta que en base a esta noticia que se ha dado recientemente acá en Lima, uno entra a preguntarse, o sea, la respuesta aparentemente sí, pero quiero estar seguro. ¿Es lo mismo desalojar a una persona X de un inmueble que yo le he alquilado a desalojar a un familiar? ¿Hay algún matiz especial por tal vez haber una relación de dependencia? ¿O termina siendo como cualquier desalojo? En principio hay que tener en cuenta lo que el propio Poder Judicial, sus jueces superiores acordaron el año 2019 sobre este tema. Hay un pleno jurisdiccional conforme al 116 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que se dedica al tema del desalojo entre familiares. Disculpe que lo corte, doctor, solo para entendernos y también explicar un poquito.
Entendemos entonces que si se ha abierto un pleno jurisdiccional donde se ha debatido este tema, es porque antes del pleno los jueces no estaban seguros de cómo resolverlo. Había debate. Un juez tenía un criterio, otro juez tenía otro Tal cual. criterio, Exacto. y eso generaba cierta incertidumbre en la administración de justicia. Así es. Así que Falta de predictibilidad. esta pregunta es un poquito más profunda de lo que parece, ya que han habido debates, han habido posiciones de jueces, pero lo cierto es, por lo que nos está contando, que ya se unificaron criterios. Ya Sí. tenemos una respuesta. Sí. A ver, ahora sí, Y esa respuesta, ahora sí, explíquenos un poco la respuesta, por favor. Sí, tal respuesta va más o menos así, ¿no? El solo hecho de ser familiar per se es insuficiente, Ya. ¿no? Ese demandado, ese poseedor familiar que yo voy a tratar de sacar, lo puedo sacar y él no va a decir, soy tu papá, soy tu mamá, soy tu primo, soy tu sobrino, soy tu hijo. No, se requiere un plus. ¿Cuál es ese plus? O un contrato, un título. Bueno, cualquiera dirá, bueno, tope, eso ocurre con cualquiera, o sea, cualquiera, sea familiar o no, yo puedo celebrar un contrato con él. Exacto. O sea, hay que evaluar si ese familiar tiene un título contractual, negocial, por negocio jurídico, acto jurídico, que dice el pleno. Y aquí viene lo más interesante, o legal. Y hay situaciones legales, voy a decirlo así, previstas en leyes especiales que tienen en cuenta la relación familiar. Voy a mencionar brevemente dos, ¿no? De repente la más simple de entender. El caso de la ley del adulto mayor. Ya. El claro. artículo 7 de la ley del adulto mayor dice que el adulto mayor puede exigir vivienda a sus ascendientes o descendientes cuando él esté en condición de vulnerabilidad. Entonces, si yo tengo al adulto mayor de 75 años o 80 años, 80 y tantos años, con su descendiente que tiene 60 y tantos, pero este descendiente está en situación de vulnerabilidad económica, no lo va a poder sacar, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. El otro supuesto es el caso de los niños y adolescentes frente a sus familiares que le deben alimentos, y los alimentos involucran vivienda. Y hay un radio de acción más o menos amplio en el Código de los Niños y Adolescentes. Entonces, esos son supuestos que en un desalojo el juez debe considerar, debe evaluar. Y es más, Renzo, yendo más allá, habría que considerarlo también en una reivindicación, porque en la reivindicación, que es un proceso más lato, más amplio que el desalojo, proceso de conocimiento, donde se discute la propiedad, pero también el derecho a poseer. No basta con que soy el dueño, ya, perfecto, pero tienes derecho a que se te dé el bien, y allí se puede entrar al análisis también del desalojo entre familiares, ¿no? Utilizando estos criterios de estas que están, leyes externas, estas terceras leyes, por así llamarlas. Leyes especiales. Leyes especiales, el término correcto, muchas gracias, donde definitivamente se regulan situaciones excepcionales para las personas en situación de vulnerabilidad. Niños, niñas y adultos mayores. Entonces, si estamos fuera de ese rango, se le va a votar nomás, ¿no? O sea, como no una persona normal. Claro, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, si tenemos un caso extremo, el hijo contra la mamá, y la mamá es una persona que tiene varios inmuebles, y el hijo más bien está medio, como dicen los más chicos, aguja, ese desalojo va sin problema. Claro, por supuesto. ¿No? O sea, tiene que demostrarse sus condiciones más una necesidad. Exacto, su situación económica crítica para poder proveerse por sí mismo o por sí misma la vivienda, ¿no? Entonces, como regla general, sí se permite un desalojo entre familiares, regla general. Así es. La excepción es estas condiciones críticas que pueden tener determinados miembros de la familia. Claro. Tampoco es cualquiera, tampoco es un primo lejano. Claro, sino y la situación económica. Tiene que haber una cercanía y una obligación y al mismo tiempo esta situación especial. Exacto. Muy bien. Y a ver, acá le pregunto sobre la base de mi ignorancia también. ¿Alguna vez escuché sobre un desalojo notarial? ¿Alguna vez escuché ese término? Yo lo escuché dentro de mi ignorancia, repito, me sonó interesante, sonaba una alternativa más rápida de desalojo. Sé que algunas otras personas que nos están viendo deben haber escuchado alguna vez este desalojo notarial. En algún momento creo que se le llamó desalojo express, espero no estar confundiendo las figuras.
pero no sé si pudiera explicarnos si es que realmente existe el desalojo notarial, en qué consiste, es tal vez de verdad más rápido o tal vez no. A ver, el desalojo notarial se distingue del llamado desalojo exprés. El desalojo exprés es por una reforma del Código Procesal Civil del 2014, de mayo, y el mal llamado desalojo notarial es por una ley especial de abril-mayo del 2019, 5 años después. Ahora, yo tengo mis reservas, Renzo, con esta ley del desalojo notarial, mal llamado desalojo notarial. Primero, el notario no desaloja a nadie. Eso para empezar. Claro. El notario constata una causal de desalojo, se levanta un acta y esa acta va al juez de paz letrado de la localidad para proceder al lanzamiento a la brevedad. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está mi duda, Renzo, principal de las múltiples observaciones que se pueden hacer a la ley especial? ¿Qué ocurre si durante el trámite notarial, durante ese procedimiento no contencioso de constatación de la causal, aparece un tercero? Diciendo, señor notario, hola, ¿usted quién es? Soy un tercero. Y le pido que archive ese trámite porque yo no le he dado competencia a usted para opinar o constatar nada en relación a mi posesión. Así que lo freno, me opongo, por X y Y razón. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué dice la ley especial sobre este tema? Porque algo debiera decir si es que un tercero se aparece ante la notaría presentando documentos por la mesa de partes. Una mínima regulación debería haber. Cero. No dice ni una palabra de manera específica. Lo que dice es, para lo no previsto en esta ley, se aplicará la normativa general del notariado, vamos a decirlo así. Y esa normativa general, Renzo, dice que en estos procedimientos notariales no contenciosos aplica el principio o criterio o regla de la unanimidad. Si aparece alguien oponiéndose, se archiva. Entonces, en rigor, mirando la norma, como decías tú hace un momento, objetivamente no hay ningún vacío, porque supletoriamente se soluciona con facilidad. Sí. Y supletoriamente es que si un tercero aparece, como dicen los más chicos, ya fuiste. Ya fuiste como arrendador, ¿no? Entonces, realmente le tengo muchas reservas a esa norma y yo me quedo más bien con el desalojo express, que sí barre terceros y todo, ¿no? Porque, a ver, por lo que entiendo, digámosle, en mi ignorancia, repito, un plus que tiene este desalojo, bueno, mal llamado desalojo notarial, pero esta verificación notarial, es que le ahorra al juez, entiendo que un tema probático, porque el notario en teoría certifica la causal y solo la manda para ejecución o lanzamiento. Sí. Digamos que eso es un plus, un pro, pero un contra es esta situación de la figura de los terceros que es más común de lo que parece. Exactamente. Y el desalojo express, tal vez, ¿cuál es la diferencia? ¿O cuál es cómo se gestiona este tipo de desalojo? Bueno, mientras que el llamado desalojo notarial te pide prácticamente que el inmueble esté prácticamente inscrito en registros, que la escritura pública, lo cual implica un costo. El desalojo express es un contrato simple con firmas legalizadas, donde esté la famosa cláusula de allanamiento a futuro y con la regulación que existe hay un protocolo del Poder Judicial, hay una resolución, la 427-2023, que recoge lo acordado, nuevamente los plenos, ¿no? El pleno jurisdiccional de Lambayeque del 2017, un pleno nacional civil. Y en suma, Renzo, yo tengo mi contrato con cláusula de desalojo express, no cumpliste, ya se venció el plazo, no hay conciliación, no hay nada, de frente demando al juez y este juez corre traslado 6 días para que absuelva. Si no absuelve satisfactoriamente, de inmediato, sin audiencia, sin nada, el juez debiera emitir la sentencia ordenando el desalojo en un plazo máximo de 15 días. Ahora, ¿cuál es el problemita acá? Que la apelación del inquilino, del demandado, tiene efecto suspensivo. Entonces, tenemos que esperar a lo que diga el juez de primera instancia o juez especializado, porque esto de primera instancia es juez de paz letrado, claro. Y el juez especializado ya dictaminará, pero si se litiga bien, al menos en mi experiencia profesional, ambas instancias es alrededor de un año, pudiendo ser a veces un poquito menos, pero hay que estar detrás, el propio interesado también ir a tocar la puerta, ¿no?, del Poder Judicial. Claro, la verdad, dentro de la poca experiencia que tengo en los procesos civiles,
igual de eficientes que todo tipo de procesos, pero la carga Fuerte. es fuerte. Y diferenciándola un poquito del proceso penal, que muchas etapas tienen plazos estrictos, sobre todo si estás ahí atrás molestando, en el proceso civil no hay plazos estrictamente regulados. No hay plazos tan Y una estrictos. situación sencilla puede complicarse y tomar mucho tiempo, o a veces la dejadez puede hacer de que Del se mismo alargue interesado. un Así es. proceso sencillo. Ya para ir cerrando, quiero tocarle un segundo tema que también previamente conversamos, y sobre todo yo primero para entenderlo un poquito, porque ya es un detalle más técnico, que es el de tercería de propiedad. Así que si primero pudiera explicarnos qué es la tercería de propiedad. Fíjate, Renzo, que ahí de repente, recordando un poco los primeros temas de esta reunión, de esta charla, eh, fíjate, ¿no? Yo empiezo primero con alguien que mi padre, más vinculado a derecho público, Ujú. y me termino yendo a civil. Y Traicionó a su luego, padre. y en civil, yo me pongo de cabeza al tema de acto o negocio jurídico. ¿Ya? Pero al final lo que terminó siendo un despegue en mi carrera, digamos, o fue un hito, fue este asunto del pleno casatorio, que fue un asunto de derechos reales, no de acto jurídico, ¿no? Entonces hay un poco como, me llama eso un poco la atención. Le tengo cariño a la tercería porque a raíz de un texto que yo escribí sobre el tema el año 2013, es que la Corte Suprema me convoca para participar como amicus curiae de ese pleno casatorio 7, séptimo, y allí se discutió el asunto de la tercería, ¿no? ¿Y qué ocurre allí? Una persona embarga un inmueble por una deuda, claro está, que no se está pagando, que no se está honrando, y el acreedor dice, voy a embargar para asegurarme el pago más adelante. Pero resulta que viene un tercero y dice, un momento, antes del embargo, yo lo compré. Entonces están embargando un bien que ya no es del deudor. Sí, pero dice el acreedor embargante, el acreedor que embarga, sí, pero no inscribiste esa propiedad, pero yo sí inscribí mi embargo. Y ahí viene el debate, ¿no? A ver, Propiedad no inscrita antes de que versus nos dé la respuesta, porque es embargo un tema inscrito. bastante interesante. A ver, quiero ponerle el ejemplo para asegurarme de Claro. que he entendido bien y que también todos podamos seguir claramente esta conversación. A ver, supongamos que usted me vende un inmueble, ya una casa, un departamento, un terreno, entiendo que todos ahí tienen la misma condición. Usted me vende esta casa. Hacemos un contrato, todo en orden, me cede el inmueble, yo vivo en el inmueble, yo le pago y supongamos que está en trámite la inscripción en registros públicos. Pero lo cierto es que ya tenemos el contrato se ha ejecutado, se ha perfeccionado y estamos en paz, estamos en orden, todo ok. En trámite nomás esperando esta posible inscripción. O tal vez hasta aún no lo hago, pero lo cierto, lo dejé de lado, pero lo cierto es de que ya el contrato privado y la propiedad en efecto ya se transmitió. ¿Y qué pasa? Entiendo que usted tiene una deuda X, supongamos con un banco, y el banco ve que usted tiene ciertas propiedades y resulta que en su registro de propiedades usted aún figura como dueño del inmueble que ya me vendió a mí. El banco obviamente no lo sabe, se guía por el documento y le plantean una demanda y dentro de esa demanda hay un embargo. Exacto. El juez ve el embargo y seguro el juez piensa, ok, voy a conceder el embargo para asegurar la pretensión civil. Pero es ahí donde yo aparezco en el mapa diciendo, disculpen, es cierto que lo están embargando a él, es cierto de que ya se está inscribiendo el embargo en la partida registral, pero también es cierto que yo compré el inmueble, tengo acá mi contrato legalizado, solo que aún no está inscrito. Ese es el escenario discutido. Así es, tal cual, ¿no? El acreedor que ha embargado trata de defender ese embargo que se mantenga, alegando principalmente que llegó primero al registro, primero en el registro, primero en el derecho. Que sería el banco en este ejemplo. Exacto. Mientras que el tercerista dice, no, que sería pero yo. Exacto. Yo compré y mi propiedad es derecho real, es erga omnes, ¿no? Y yo debo ganar. Entonces, ese conflicto lo termina resolviendo el Pleno 7, un tema muy polémico. De los 10 plenos casatorios civiles, a mí me parece que el más polémico, el más debatido, creo que fue ese.
el 7. Podríamos decir de que no habían posiciones mayoritarias. Eh, Habían varias posiciones. En doctrina con había distintos mitad, puntos. mitad. En jurisprudencia sí hay que reconocer que había más en favor de la propiedad, pero en doctrina había una suerte de empate. Y ya, lo que queremos escuchar. Finalmente, ¿cuál es el bando ganador? ¿Cuál es la posición que ha prevalecido? El Pleno trata de dar una solución intermedia, ¿Ya? ecléctica, ¿no? Y dice, bueno, va a ganar la propiedad, ganarías tú, pero el juez tiene que chequear, Renzo, que tu adquisición sea legítima, debe tener fecha cierta, debe tener una legalización y que el juez se cerciore que de verdad compraste en los términos que tú estás alegando. Si eso no queda muy claro, si es un documento medio sacado como quien saca a un conejo de un sombrero, como dicen los más chicos, medio trucho, o más antiguamente medio bamba, obviamente no va a prosperar tu posición y el banco avanzará, ¿no? Entonces, lo primero que descartamos es una compraventa simulada. Claro, se podría discutir la simulación gracias a otro pleno casatorio que es el 9º. ¿Ya? Esa simulación podría discutirse. Dentro de ese proceso. Exacto, ¿verdad? dentro de la tercería. ¿Ya? El banco podría decir, sí, ya ha habido casos de simulaciones declaradas en procesos donde la simulación propiamente no es la materia controvertida. Pero eso es necesario para determinar el Siempre punto y cuando, controvertido. Exacto, pero siempre y cuando esa simulación sea evidente, sea manifiesta, ¿no? Entonces el banco podría decir, señor juez, ese inmueble lo sigue poseyendo el señor Ford. Ese inmueble está con la familia del señor Ford. El señor Renzo nunca ha poseído, nunca ha entrado y no hay prueba del medio de pago. La verdad, señor juez, que todo apunta rápidamente a que el señor Renzo ha simulado con el señor Ford para zafarnos del embargo, ¿no? Pero no lo vamos a permitir. Acá ¿no? hay algo que dentro de lo que respondió hay una pequeña situación que hizo que levante la oreja, que es que yo como regla, yo el tercero voy a tener el derecho, voy a tener la razón con un documento de fecha cierta. Así que si yo hubiera comprado este bien inmueble a usted con un contrato privado, nunca legalicé las firmas. Nunca las legalicé. Fue un contrato privado en todo el sentido de la palabra y la expresión. No podría entonces se va a complicar, ejercer. Se va a complicar bastante tu posición, Renzo, a menos que tengas algún otro documento con fecha cierta que haga juego con el contrato, que respalde el contrato. Pienso yo en una constatación de domicilio por parte de un notario o algún otro documento análogo, un contrato de remodelación con un arquitecto que sí tenga fecha cierta y que encaje con el contrato, ¿no? Pero no es muy usual, no es usual, porque un poco extraño que no regularices o no legalices lo principal y algo accesorio, sí, ¿no? Entonces va a ser una situación, en el ejemplo como lo estás poniendo, va a ser una situación muy comprometida la tuya frente al banco, ¿no? Pensando en voz alta, ¿una constatación policial podría funcionar como un documento de fecha cierta? Podría ser, ¿no? Podría eventualmente funcionar, ¿no? Ya que tal vez combinando un poco el tema civil con el penal, algo bastante común cuando una persona está siendo investigada, procesada, es que la policía vaya a hacer una constatación a mi domicilio. Si tuvieras una investigación penal y fueron a hacerme mi constatación después que me compraste, claro, eso podría ayudar bastante, ¿no? Es una situación bastante sui generis, atípica, bien atípica, pero ¿no? podría ser una solución. Exacto. Entonces, podríamos decir que una recomendación que por supuesto es inscriban su título en registros públicos. Sin duda. Suponiendo que no lo puedo hacer por X razones, mínimo legalizar el documento. Por lo menos, ¿no? Y bueno, por lo menos. Para quien nos escucha, una legalización de firmas no es realmente algo costoso. Puede oscilar entre los 20 y 50 soles por firma, dependiendo de la notaría, y nos puede salvar de muchos problemas, sobre todo si hablamos de un inmueble. Así que hay que hacerlo. Exacto. Hay que hacerlo, es un requisito mínimo. Bueno, doctor Dinamanco, ya estamos finalizando con este podcast. De adelanto, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por estar acá con nosotros, por compartir su experiencia y su trayectoria, que definitivamente lo han forjado, han marcado la persona que usted es y que el día de hoy está acá frente a nosotros. Así que para ir terminando, también, pregunta de cajón para cerrar este podcast.
Usted nos ha dicho que es docente desde hace 15 años, ha visto ir y venir a muchos estudiantes y por supuesto un profesor tiene un compromiso con el alumno académico principalmente, pero también formativo. Usted está formando un futuro abogado que no solo va a ser probablemente civilista, sino va a ser un abogado en general con todo lo que engloba. Así que quisiera pedirle si nos puede dar un consejo. Un consejo que usted tal vez ya en sus aulas le da a sus alumnos, Sí. o el consejo que usted cree que deben de escuchar y que tal vez no siempre lo repite. Yo creo que hay varios consejos, desde luego, creo que eso es evidente, pero ya que estamos en un contexto académico, creo yo que el mejor consejo que podamos dar es que los estudiantes traten de enamorarse de alguna rama del derecho, ¿no? Que le cojan pasión y que tienen todo al alcance de un smartphone. Allí hay un montón de información e ir conociendo, ¿no? Área por área, rama por rama, tratando de encontrar ese amor jurídico, por llamarlo de alguna manera, porque si algo nos engancha bien, va a ser mucho más fácil, ¿no? Como yo recuerdo en clase siempre, la relación que se forja, seguramente ocurre, insisto, con otras carreras también, no lo sé, pero en lo que se refiere a derecho, pero defendiendo lo ¿no? nuestro. En lo que se refiere a lo jurídico, es dos cosas ahí, ¿no? Uno es multifacético totalmente multifacético, ¿no? Si, por ejemplo, ¿no? Yo digo a veces en clase, uy, que me hubiera gustado ser ingeniero civil, tienes derecho a la construcción. Uy, me hubiera gustado ser médico, hay derecho médico. Me hubiera gustado ser administrador de empresa, hay derecho financiero y demás. O sea, el derecho te da una respuesta a algo que de repente, digamos, uno dice, no, el derecho no es lo mío. Es que es tan grande, a diferencia de otras disciplinas, que es realmente bien complicado no encontrar una rama que a uno lo enamore o por lo menos le despierte cierta pasión. Y una vez encontrada esta rama, que hay que buscarlo, es cierto, como tú dijiste, yo rescato eso, no hay que confiarse mucho porque eso puede tomar un tiempito. No todos tienen la suerte de que sea una cosa muy rápida a primera vista. No siempre es así. No es la regla y creo que tú me lo vas a confirmar, Renzo. No es la regla. Pero una vez que se encuentra, a estudiarlo, tratarlo con cariño, y la mejor forma de tratar con cariño esa rama es estudiarla a fondo, e inclusive más allá de que uno sea profesor o no, tratar de repente de que a través de un ensayo, un libro, una monografía, contribuir en algo y que sea producto de esa relación pasional, de la buena, que se tenga con esa rama del derecho. Es el modesto consejo que yo podría dar. Bueno, muchas gracias, doctor Namanco. La verdad, le doy mucha razón en lo que dice, a pesar de que no lo había antes pensado a fondo. Es cierto de que, entre comillas, hay para todos los gustos. Tengo, y lo digo como una experiencia cercana, tengo amigos que antes de entrar a la universidad eran deportistas calificados, estando en la carrera, de alguna manera terminaron dedicándose al derecho deportivo. Bastante interesante esa rama, que con mucha pasión me la han comentado, al igual que existe el derecho a la moda también, entre muchas otras ramas, entre nuevas y antiguas, pero de que hay para todos los gustos, aunque suene extraño. Bueno, doctor, muchas gracias por su presencia, muchas gracias por su compañía. No sé si quiere dar algunas palabras de despedida. Sí, no, gracias nuevamente a ti, Renzo, y al equipo de GEPUT por este espacio. Ha sido muy, muy agradable compartir y seguramente va a haber otra ocasión para conversar de otros temas, y aprovecho para felicitar a los queridos amigos de GEPUT por su 8º aniversario y que se sigan celebrando muchos más ahí desarrollando los temas académicos para la comunidad jurídica. Gracias. Muchas gracias, doctor, por sus palabras. Y a todo el público que ha llegado hasta este momento, muchas gracias por su sintonía, muchas gracias por la compañía. Siempre recuerden que este programa llega gracias a ustedes. Sin su presencia, sin su interés, no estaríamos acá sentados, esforzándonos en traerles el mejor contenido posible. Y recuerden, este programa llega gracias a EGEPUT, la mejor formación jurídica. Muy buenas noches con todos.